ver la pizarra, chicos. Pizarra. Buenos días, doctor. Hola, hola, ¿se ve? Sí, doctor, solo su audio está muy bajo, doctor. Buenos días. Ahí, ¿se escucha? Ahí se escucha. Doctor, está muy bajito, muy bajo. Ahora se escucha. ¿Ahora? Está aumentando, ya está aumentando, doctor. Perfecto, perfecto, sí. Es que estoy en otro lugar, tal vez por eso. Muy bien. Voy a acercar un poco más. Queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase preparada para el día de hoy, sábado 27 de noviembre del año 2021. Y bueno, de acuerdo a la planificación, estábamos avanzando con ustedes allá el tema, el bolo número 15, que se refiere a los hechos ilícitos, decíamos, la anterior clase. Recordarles que los hechos ilícitos constituyen una fuente de las obligaciones, pero una fuente no contractual. Estas figuras que vamos a estudiar ahora no nacen de un contrato, al igual que la manifestación unilateral de la voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocio ajeno que hemos estudiado en la anterior clase, ninguna nace de un contrato. Por eso se llaman fuentes extracontractuales de las obligaciones, también llamadas fuentes legales de las obligaciones. Hoy, lo que vamos a analizar es un hecho ilícito. Decía la anterior clase que lo que en materia penal se llama delito, en materia civil se llama hecho ilícito, solo que el concepto de delito es mucho más restringido que un hecho ilícito. Porque delito son aquellas conductas tipificadas en el Código Penal. En cambio, los hechos ilícitos no están tipificados. ¿Se dan cuenta? Hay miles y miles de hechos ilícitos. Y los delitos son solamente los que se encuentran tipificados en el Código Penal. Esa es la diferencia. Eso implica de que una estafa es un delito, pero al mismo tiempo es un hecho ilícito. Un estelionato es un delito y al mismo tiempo es un hecho ilícito. La mordedura de un perro no es delito, pero es un hecho ilícito. La caída de una pared no es delito, pero es un hecho ilícito. Entonces, la relación entre los conceptos de delito y de hecho ilícito es una relación, digamos, de especie, que sería el delito, y género, que sería el hecho ilícito, como vamos a ver enseguida. Primera cuestión. Vamos al segundo aspecto. Subtítulo 1 dice acá, antecedentes históricos. ¿Qué podemos decir sobre los hechos ilícitos? ¿Dónde surgen? ¿Cómo surgen? Bueno, sus antecedentes están en la antigüedad, especialmente en el derecho romano y en varias culturas de la antigüedad. Antiguamente no se diferenciaba pues la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, ¿no? Todo era civil, ustedes recordarán, especialmente en el derecho romano, todo era civil. No se conocía todavía el derecho penal, va a ser siglos después, ¿no? Donde se va a ir construyendo la ciencia del derecho penal. Entonces, los autores coinciden en señalar que el desarrollo y evolución de la responsabilidad penal ha sido paralela a la responsabilidad civil. Paralela.
Eso implica de que ambos elementos se han ido utilizando paralelamente desde la venganza de sangre, ustedes lo han debido estudiar en derecho penal, pasando por la ley del talión y la compensación. La diferencia, como ustedes ya deben saber, es que en la venganza de sangre no había proporcionalidad, ¿no?, entre la acción y la reacción. Eso significa que a raíz de un simple empujón, la persona podía reaccionar y quitar la vida, porque no había ninguna proporcionalidad. Por eso se llama venganza de sangre. Este aspecto se va a ir regularizando, ¿no?, de tal manera que con la ley del talión, pues surge esa proporcionalidad. Por eso se dice ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo. Eso da cuenta de que frente a una acción, la reacción debía ser proporcional, ¿ya? Esto se presenta, lógicamente, en sociedades mucho más avanzadas, donde se practicaba la venganza de sangre. Y por último, viene la compensación. La compensación surge fundamentalmente con la invención de la moneda. Claro, antes de la moneda metálica se utilizaban otros elementos que servían para el intercambio de productos, como la sal, el oro y otros elementos o metales especialmente preciosos. Ese elemento es el que se utiliza para resarcir el daño. Ya no se va a la ley del talión ni siquiera, sino a algún elemento, ¿no?, que el causante del daño entregaba a la víctima y con eso, digamos, subsanaba el problema. Entonces, por eso hablamos de esas tres fases. Muy bien. Entonces, ese es el desarrollo histórico que va desde la venganza de sangre, la ley del talión y la compensación. Con el desarrollo del derecho, ya, y la evolución de esta parte del derecho, se va a comenzar a distinguir lo que es la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. ¿Ya? La responsabilidad civil va a buscar el resarcimiento de los daños, generalmente resarcimiento mediante dinero o algún producto, y la responsabilidad penal mediante la imposición de una sanción, materializada generalmente en una sanción corporal o en un castigo, ¿ya? Entonces, de ahí es que se diferencia el fin de la responsabilidad civil, que es la reparación, el resarcimiento de los daños y perjuicios, y el fin de la responsabilidad penal, que es la sanción, es el castigo, ¿ya? Y lo que nos interesa, la responsabilidad civil, materializada básicamente en una suma de dinero, se llama indemnización. Y se materializa en dinero, ¿ya? Eso es lo que estamos en estos momentos analizando. El artículo 984 del Código Civil nos da una noción exacta de lo que es un hecho ilícito en nuestra legislación y en la mayoría de las legislaciones, como vamos a ver enseguida. El hecho ilícito es considerado una conducta humana, igual que el delito.
es una conducta humana. Y alguien dirá, pero en el caso de la mordedura de un perro, ¿dónde está la conducta humana? La conducta está en el dueño del perro, que habría dejado al animalito fuera de casa, ¿no? O se le habría extraviado. Ha habido descuido por parte del dueño, del propietario del animalito. Esa es la conducta. Y en el caso de una pared, digamos, que cae, ¿ya? Y causa daño al vecino, ¿dónde está la conducta humana? La conducta está en el hecho de no haber verificado, ¿ya?, las condiciones de la pared. No haberlo verificado, ¿ya? No haber precautelado por las buenas condiciones de la pared. Ahí se puede evidenciar la conducta humana. Si, como vamos a ver enseguida, el 116 del Código Civil señala que toda persona que es dueño de un inmueble está obligado a mantenerla en buen estado de habitabilidad. Quiera o no quiera, tenga dinero o no tenga dinero, tiene que mantener el inmueble que le pertenece. Esa es una obligación legal, se dan cuenta. Y cuando la pared cae, se entiende que se ha incumplido esa obligación de carácter legal. Entonces, de forma directa, como digo por acá, o de forma indirecta, en los hechos ilícitos, tiene que haber siempre conducta humana. Tiene que haber siempre conducta humana. Esa conducta humana puede ser de carácter culposa o de carácter dolosa. Cuando digo culposa, me refiero a las tres modalidades que hemos estudiado. Puede tratarse de negligencia, imprudencia e impericia. Y cuando digo dolosa, me refiero a una conducta intencional, ¿no? Hay muchas personas que actúan intencionalmente solo con el propósito de causar daño a alguien. Entonces, esto significa que si una persona causa daño a otra, pero por causas extrañas a su voluntad, no ha hecho ilícito. En esta parte podríamos tranquilamente aplicar las causas extrañas no imputables al deudor que hemos desarrollado. El caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima, etcétera, figuras que dan lugar a la exoneración de la responsabilidad civil. Seguramente en calidad de abogado, de abogada en este caso, de quien ha causado el daño, nos vamos a apoyar en esas circunstancias para salvarlo, digamos así, del pago de una indemnización. Pero otro elemento fundamental para hablar de hecho ilícito es el daño. Tiene que haber daño. Esa conducta culposa, dolosa, etcétera, tiene que causar daño, algún tipo de daño. Si no hay daño, tampoco habría hecho ilícito. No importa que ese daño sea material o sea daño moral, pero tiene que haber daño. Es fundamental, es imprescindible la existencia de daño. ¿Ya? El daño es la pérdida o disminución que sufre un sujeto, como hemos estudiado, en su acervo patrimonial o en su acervo sentimental, en su acervo moral. Esto significa que aunque el sujeto haya actuado culposo o dolosamente, si no ha producido determinado daño, no habría hecho ilícito. Yo recuerdo todavía un choque que tuve por la zona de San Pedro, ya, creo que me he distraído y sentí un golpe en la parte delantera. Inmediatamente ambos conductores salimos, ¿no? El conductor de adelante, furia, lógicamente, porque también había sentido un golpe.
nos dirigimos en la parte delantera, nos fijamos los dos vehículos y estaban intactos. Pese al golpe, no había evidencia de daño, por suerte. No hay daño alguno, por suerte. No sé por qué ni cómo, pero no había daño. Ni siquiera un rasmillo, pese a que existió un golpe. Entonces, si no había daño, aunque la conducta hubiera sido culposa, no había lugar a pago de ninguna indemnización. ¿Ya? Esos son los elementos que forman parte del concepto de hecho ilícito. Entonces, vamos a dar lectura al artículo 984 del Código Civil para hablar del concepto de hecho ilícito en nuestra legislación. Adelante, Cristian Horacio. Buenos días, doctor. Artículo 984. Resarcimiento por hecho ilícito. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Perfecto. Ojo, que habla de daño injusto. Eso significa que podría haber daño justo, sí. El daño que ocasiona el bombero rompiendo puertas, vidrios, pero para sofocar un incendio. El daño que ocasiona el médico, ¿no? Aperturando el cuerpo para hacer la intervención quirúrgica, etc. También hay daño, pero no es injusto. Esos daños son realizados en el ejercicio de sus funciones o de la profesión que tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el mismo concepto. Muy bien. Ahora vamos a escuchar brevemente un nuevo concepto de la palabra hecho ilícito. Y para eso me voy a apoyar en un pequeño video que estoy buscando. En 5 minutos también hace referencia al hecho ilícito. Veremos. Este videíto es de origen argentino, pero vamos a ver que la noción que manejan los argentinos sobre el hecho ilícito es exactamente el mismo. Prácticamente en toda Latinoamérica, por la influencia francesa en este caso e italiana, se maneja el mismo concepto. El concepto que tenemos en el Código Civil sobre el hecho ilícito está copiado textualmente de la legislación italiana. Entonces, habían sido 4 minutos sobre el hecho ilícito. A ver, que cargue. Muy bien. Entonces, atentos, por favor. Si no hubiera sonido, me avisan inmediatamente. Vamos a empezar con el estudio de la última fuente de las obligaciones, que es el hecho ilícito. En el Código Civil Federal, en el artículo 1830, que tiene sus correspondientes en los códigos civiles de las distintas entidades federativas, cuando se analiza del objeto y del motivo fin de los contratos, ahí podemos ubicar lo que considera la ley como ilícito. Y nos señala lo siguiente: es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Luego, si avanzamos un poco más en el Código Civil, en un capítulo cuyo título es de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, ahí podemos encontrar
las consecuencias frente al hecho ilícito, porque el artículo 1910 nos señala: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Ahí tenemos pues la excepción incluso. Esto es el hecho ilícito y su consecuencia es la responsabilidad civil. Hay algunos autores que se dividen, ya se los había comentado, considerando a la responsabilidad civil como la fuente de obligaciones. Sin embargo, otros, como el maestro Gutiérrez y González y Manuel Bejarano Sánchez, consideran que la fuente de las obligaciones es el hecho ilícito y la responsabilidad civil solamente es una consecuencia del hecho ilícito. ¿Pero qué es en sí el hecho ilícito? Bueno, aquí traigo dos conceptos. Es una conducta antijurídica, culpable y dañosa. De estas primeras palabras del concepto tenemos o podemos sacar, de hecho, sus elementos. Estos son los tres elementos del hecho ilícito: antijuricidad, culpabilidad y que se trate de una conducta dañosa. Pero retomemos el concepto. El hecho ilícito es una conducta antijurídica, culpable y dañosa, la cual impone a su autor la obligación de reparar los daños y engendra a su cargo una responsabilidad civil. Aquí tenemos un segundo concepto. Hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente. De ambos conceptos podemos sacar sus tres elementos, pero también de ambos conceptos tenemos pues que la responsabilidad civil es la obligación generada por el hecho ilícito y también, como lo veremos, por el riesgo creado, porque la doctrina nos divide a la responsabilidad civil en dos. Una es la responsabilidad civil subjetiva, que es la que estamos analizando con este concepto de hecho ilícito, y se llama así subjetiva porque se atiende a la conducta del sujeto, que va en contra de lo estipulado por la ley a través de esa conducta antijurídica, culpable y dañosa. Y la otra es la responsabilidad civil objetiva, también llamada por riesgo creado, que es cuando las personas hacemos uso de objetos, de instrumentos, de mecanismos que la ley considera como peligrosos. Por ejemplo, los que nos subimos a nuestro auto para conducir de un lugar a otro, asumimos un riesgo. Existe la posibilidad latente de que conduciendo nuestro vehículo tengamos un percance, un choque, y que causemos un daño a otra persona. Un daño que también vamos a tener que reparar. Ahí entra entonces también la responsabilidad civil. Se le denomina objetiva porque aquí no se atiende al sujeto y su conducta como la subjetiva, sino al objeto que la misma ley considera como peligroso y que nosotros debemos de asumir ese riesgo. Por eso los seguros que adquirimos los conductores se llaman así, de responsabilidad civil, y así se extiende un poco más el título, por daños a terceros, por ejemplo, dependiendo de la cobertura que decidamos adquirir. ¿Cuáles son los elementos del hecho ilícito derivados de cualquiera de los conceptos que mencionábamos? Bueno, acuérdense que se trata de una conducta antijurídica, culpable y dañosa. Entonces sus elementos son antijuricidad, una conducta dañosa, y además se trata de una conducta culpable. Y esto es muy importante porque el hecho ilícito se puede dar cuando se incumple también con las obligaciones que se derivaron de las otras fuentes de las obligaciones que ya analizamos. Por ejemplo, comete un hecho ilícito de naturaleza civil quien incumple un contrato, y algunos denominan a este tipo de responsabilidad civil como responsabilidad civil contractual. El maestro Gutiérrez y González hace una crítica muy certera, salvo su mejor opinión, a esta denominación, y ya la veremos posteriormente por qué critica esta denominación. Pero también se puede cometer un hecho ilícito no cumpliendo una declaración unilateral de voluntad. Recuerden que ya estudiamos en el canal a la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones. Por ejemplo, a través de una promesa de recompensa, con concurso con promesa de recompensa, oferta de venta, etc. Si, por ejemplo, ustedes a través de una promesa de recompensa se obligaron, se comprometieron
a que la persona que cumpliera con determinada condición, por ejemplo, con traerles ese perrito que se les extravió, o esa bolsa, ese celular, etcétera, le entregarían una cantidad de dinero y ustedes, al momento que se cumple esa condición, no quieren cumplir con su obligación, ya estarían cometiendo un hecho ilícito. Si bien la obligación surgió en una fuente distinta, a través de la promesa de recompensa, el no cumplir con esa obligación ya los está trasladando a esta fuente, que es el hecho ilícito. Y aquí acuérdense que la consecuencia son pagar daños y perjuicios causados. Igual si nos fuéramos al enriquecimiento ilegítimo, que también lo estudiamos en el canal, ya veíamos sus elementos, también si nosotros nos quedamos con algo que no nos corresponde, una vez que ya la persona que tiene derecho, por ejemplo, a esa cantidad, nos hizo ver el error, porque a veces puede ser por error de esa persona, acuérdense del pago de lo indebido como especie del enriquecimiento ilegítimo, y nosotros no queremos devolver esa cantidad. Entonces, si bien mi obligación surgió por la fuente de enriquecimiento ilegítimo, el hecho de yo no cumplir con mi obligación de devolver esa cantidad de dinero que no me corresponde, si yo no devuelvo esa cantidad, entonces ya estoy cometiendo un hecho ilícito. Igual en el caso de la gestión de negocios, estudiamos esta fuente de las obligaciones y mencionábamos que regularmente se hacen por cuestiones de solidaridad, tratando de evitarle un daño o causarle un beneficio a una persona. Pero si la gestión de negocios fue útil, un vecino nos ayudó, por ejemplo, en nuestro inmueble, en nuestra ausencia, y cuando nosotros regresamos, a pesar de que la gestión de negocios fue útilmente realizada, nosotros no queremos cumplir con nuestras obligaciones, que aunque no las conozcamos, porque ya decíamos cuando estudiábamos esta fuente, muchas veces no sabemos ni que están haciendo algo en nuestro favor y que el solo hecho de que se haga esa gestión de manera útil ya nos va a obligar. Pero si regresamos y no nos queremos hacer responsables y a lo mejor pagar los montos, las cantidades que la otra persona haya erogado para evitarnos un daño, entonces también estaremos cometiendo un hecho ilícito. Conclusión, tan es hecho ilícito el que ustedes, no cumpliendo el deber jurídico de respetar, por ejemplo, la propiedad ajena y por molestias con el dueño del vehículo, le den un cristalazo a ese vehículo, como es hecho ilícito también cuando ustedes no cumplen con su obligación de cualquiera de las otras fuentes de las obligaciones. Un contrato, una declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento ilegítimo y gestión de negocios. Vamos a... Perfecto, entonces volvemos a la pizarrita. Como han visto, la noción que manejan los argentinos, que son siempre más profundos en materia jurídica, es exactamente la misma que en nuestro país. Es decir, estamos hablando de una fuente, como digo acá, extracontractual de las obligaciones. Es una fuente emergente de la ley, ¿no? Y que va a derivar en una relación jurídica obligacional, donde quien ha causado el daño se convierte en el deudor y la víctima se convierte en el acreedor. Y entonces la víctima, para obtener el pago de la indemnización, puede recaer sobre los bienes, ¿no?, del agresor. Entonces, sobre esa base, continuamos. Aquí está. Este cuadrito sintetiza todo lo que acabo de decir. Miren ustedes. He anotado dentro del círculo grande 6 ejemplos. La mordedura de un perro, conceptualmente, es un hecho ilícito. La caída de una pared húmeda del vecino y que me ha causado daños
es un hecho ilícito. El daño ocasionado por un niño de 8 o 9 años, ¿ya? Se han dado casos en que el niño lleva a su escuelita un arma, ¿ya? Real del papá, creyendo que es un juguete. En la escuelita manipula el juguete y mata a un compañerito. ¿Delito penal? No, pues. Es un niño de 9 años, ni siquiera es imputable. Pero sí es hecho ilícito. Eso necesito que comprendan. No será delito, no está tipificado, además el niño es inimputable, pero es un hecho ilícito. Y alguien dirá, pero ¿dónde está aquí la conducta en el padre? Está en la conducta del padre que no ha sabido orientar, controlar a su hijo de 9 años, educarlo adecuadamente. Por eso tiene que pagar no el niño, el papá, la indemnización. ¿Ya? Además, podemos observar acá una estafa. Es un hecho ilícito. De acuerdo al concepto que acabamos de escuchar, es un hecho ilícito, doloso, ¿no? Que causa un daño. Este robo de vehículo, por supuesto que es un hecho ilícito. Desde el punto de vista civil, digo, es un hecho ilícito, ¿no? Este leonato es un hecho ilícito, claro, doloso, ¿no? Entonces, acá veo 6 hechos ilícitos y 3 delitos. Estos 3 últimos de aquí abajo son delitos porque están tipificados en el Código Penal. En cambio, los otros 6 son hechos ilícitos porque los 6 cumplen con los requisitos establecidos en el 984 del Código Civil. ¿Se dan cuenta? Y entonces yo concluyo diciendo que todo delito, en el fondo, es un hecho ilícito. Claro. Pero no todo hecho ilícito llega a ser un delito. ¿Se dan cuenta? Por eso acá yo veo 6 hechos ilícitos, pero de esos 6, 3 nomás son delitos. Esa es la diferencia. Por eso les decía, el delito necesariamente tiene que estar tipificado, ¿no? Para ser tal. Pero además tienes que darte cuenta que en materia penal necesitan todo un código penal para tipificar esas conductas. En cambio, en materia civil necesitamos un solo artículo, y ese es el 984, para tipificar a los hechos ilícitos. Los hechos ilícitos son miles. Todos pueden ser previstos en el 984. En cambio, los delitos tienen que estar debidamente tipificados. En esa materia se aplica el principio de legalidad, ¿no ve? No hay delito, no hay pena sin ley, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos de arriba, en estos 3 casos, de aquí arriba, la mordedura, el daño de este niño, ¿qué debo hacer? Debes iniciar directamente un proceso civil, buscando las reparaciones, resarcimiento de los daños y perjuicios. De ahí tienes que partir directamente. No vas a poder iniciar un proceso penal porque no son delitos, ni la mordedura, ni la caída. No son delitos. Entonces, en esos casos vas a tener que iniciar un proceso civil directamente. En cambio, en los casos de aquí abajo, actualmente, lo que tienes que hacer es iniciar más bien un proceso penal. Primero vas a tener que iniciar un proceso penal hasta obtener una sentencia condenatoria contra los autores de estos 3 delitos. Y una vez de que obtengas esa sentencia condenatoria, con esa misma sentencia continúas el proceso
civil, en busca de la reparación de los daños y perjuicios. No al revés. Lo grave sería eso, que ante esos tres hechos, estafa, robo, estelionato, decidas primero iniciar el civil. Craso error. Va a ser un craso error. Porque si lees el 14, el artículo 14, pero del código de procedimiento penal, ahí dice clarito, de la comisión de todo delito, cualquier delito, emergen dos acciones. Una acción penal para la imposición de una pena, de una sanción, y una acción civil para la reparación de los daños y perjuicios. Ese es el orden. No puedes primero el civil y después voy a hacer el penal. No, sería un gravísimo error. ¿Ya? Esas son las características y las diferencias entre el hecho ilícito y el delito. En función a todo lo que acabamos de decir, señalaré las características del hecho ilícito. Ahí tienen las principales características ahí del hecho ilícito. Para hablar de hecho ilícito, hacer una demanda sobre hecho ilícito, va a ser necesario tomar en cuenta, en primera instancia, que el hecho ilícito nace de una conducta humana. Necesariamente tiene que haber una conducta humana. Si no hubiera de por medio conducta humana directa o indirecta, no habría hecho ilícito. Por ejemplo, daño ocasionado por el deslizamiento de tierras. No es producto de la lluvia, pues. ¿Qué voy a pagar? Nada. Eso no es atribuible ni a mi dolo ni a mi culpa, ¿no? O un incendio, ahora que está de moda, los incendios en la parte oriental del país. No hay conducta humana, a no ser que se demuestre, ¿no?, que alguien ha generado ese fuego, pero lo normal es que no hay. Un terremoto, no hay conducta humana. El coronavirus, creo que no hay conducta humana que lo haya generado, a no ser que se descubra eso posteriormente, ¿no? Entonces, para que haya hecho ilícito, tiene que haber de por medio conducta humana. Y esa conducta humana tiene que ser culposa o dolosa. Si es culposa, tiene que darse bajo las modalidades de la negligencia. Sabemos que es no hacer lo que la ley manda hacer. Imprudencia significa hacer lo que la ley prohíbe. Y la impericia, actuar sin competencia, sin idoneidad. Eso significa culpa, ¿no? En todos estos casos, y esa es la clave, tiene que haber prueba. No se trata solo de hablar, como lo estoy haciendo en estos momentos. Tienen que haber medios de prueba. O la conducta tiene que ser dolosa. También hay que probar de que el sujeto habría actuado intencionalmente. Habría actuado premeditadamente. En realidad, habría preparado anticipadamente ese daño. También sucede, ¿no? Primer elemento. Segunda característica. Tiene que haber el incumplimiento de una obligación, pero prevista en la ley. Eso, prevista en la ley. Y si alguien me dice, pero, por ejemplo, la mordedura de un perro, ¿dónde está previsto? Ya existen leyes municipales sobre esa regulación, sobre ese aspecto. Leyes de zoonosis, está también el Código Civil, el 996, etcétera. Eso hay que buscar y presentarlo al juez.
no hay contrato, porque esta no es una fuente contractual, como hemos escuchado en el video. Es una fuente extracontractual. Primer elemento. Segundo ejemplo. En el caso de la pared húmeda y todo ello, ¿no? ¿Cómo demuestro el incumplimiento de la ley? Podríamos dar lectura al artículo 116. Entonces, Windsor Luna. Buen día, doctor. Buen día. 116. Ok, artículo 116. Edificios que amenazan ruina y árboles que constituyen peligro. Parágrafo primero. El propietario está obligado a mantener su fondo en buen estado y en condiciones que no perjudiquen o afecten a la seguridad de terceros. Parágrafo segundo. Cuando un edificio amenaza ruina, el vecino puede exigir la demolición o las reparaciones necesarias según corresponda. Por último, parágrafo tercero, si un árbol constituye peligro, se puede hacerlo arrancar o retirar. Ahí está la obligación que la ley ya está estableciendo, preestableciendo para todo el que es propietario de un bien. ¿Ya? Por eso será que los papás siempre al llegar a casa estamos mirando y como loquitos mirando los techos, ¿no? Las calaminas, porque sabemos que debemos mantener la casa en buen estado de habitabilidad. No hacerlo implica ya incumplimiento de ese artículo, ¿se dan cuenta? Y si eso está acompañado de daño, pues hecho ilícito. Hecho ilícito. Entonces, eso podría derivar en el pago de una indemnización. ¿Se dan cuenta? Por eso el hecho ilícito es una fuente legal generadora de obligaciones. Sigamos. Ese incumplimiento de la ley tiene que causar daño. A veces demostrar el daño, especialmente daño moral, es bien difícil, bien difícil. En Bolivia, especialmente, no estamos capacitados los abogados, tampoco los jueces, para probar el daño moral y para apreciar judicialmente el daño moral, porque es difícil, ¿ya? Sin embargo, hay que entender también que a veces los daños materiales, por ejemplo, violencia, acoso laboral, acoso sexual, presión, etcétera, a veces ese tipo de violencia psicológica deriva en conductas objetivas que pueden servir, ¿no? Por ejemplo, la persona se enferma, ¿no? La persona está demasiado nerviosa, la persona tal vez no está tranquila porque algo le está aquejando psicológicamente, algo le está presionando. Entonces, demostrar eso no es tan fácil, no es tan fácil. A veces incluso los psicólogos, psiquiatras emiten sus informes, pero genéricos. E interpretar eso, y peor, valorar eso para darle un efecto judicial, no es tan fácil, les diré nomás. Pero tiene que haber daño, ¿ya? Ustedes han visto en la película Acción Civil, para demostrar estos daños no había otra que hacer excavaciones, ¿no? Y el abogado gasta todo su dinero, ¿no? Para hacer esas excavaciones, porque tenían que hacerlo pues con máquinas gigantes y demostrar el daño ambiental, etcétera, etcétera, las filtraciones del agua, etcétera, etcétera. No siempre es fácil, ¿ya? Comprobar ese daño. Y otra característica es que la conducta tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. Como les decía, un médico evidentemente causa daño en el cuerpo de la persona, ¿no? Pero es en el ejercicio de sus funciones.
Un bombero puede patear la puerta, romper vidrios para sofocar el fuego, causando graves daños, pero es por el ejercicio de sus funciones. Y así sucesivamente. Yo estoy hablando de un daño ilegítimo, ¿ya? Un daño totalmente contrario al ordenamiento jurídico. Solo en esos casos podríamos hablar de hechos ilícitos. ¿Se dan cuenta? Vamos al subtítulo 4. A partir de todo lo señalado, ¿qué diferencias puede encontrar entre el hecho ilícito y el delito? ¿Se dan cuenta? Se había indicado que todo delito en el fondo es un hecho ilícito, pero no todo hecho ilícito llega a ser delito. Delito es solo aquello que se encuentra tipificado por el principio de legalidad, ¿no ve? No hay delito, no hay pena sin ley previa. Todos los delitos necesariamente tienen que estar tipificados. No se olviden, chicos, que hace unos días ha salido una nueva ley que está modificando el Código Penal. Hay que volver a estudiar entonces. ¿Ya? Ya ha aparecido en Bolivia el prevaricato de fiscales. ¡Qué lindo! Ahora sí vamos a poder iniciar procesos penales a los fiscales que acusan por cualquier cosa, ¿no? Hay que leer esa nueva ley. La tipificación se encuentra en un Estado de Derecho en el Código Penal, ¿no? Aunque nuestra legislación está en el Código Penal y en varias leyes dispersas, ¿no? Qué horrible se ha hecho esto del ámbito penal. Para estudiar penal hay que agarrar el Código Penal y demás leyes dispersas, y ahora que ha aparecido esta más. Cada vez se están publicando códigos con leyes adjuntas. Pero los delitos tienen que estar tipificados, si no, no son delitos. ¿No ve? En cambio, los hechos ilícitos no se encuentran tipificados, establecidos específicamente. No. Los hechos ilícitos se encuentran previstos de manera genérica en el 984. Nada más. Basta en materia civil tener un solo artículo para referirnos a infinidad de hechos ilícitos. Por ejemplo, la vecina ha estado mojando en la acera y he cruzado, me he resbalado, hecho ilícito. ¿Está tipificado como tal? No. Simplemente señalado en el 984. He ido a hacerme vacunar, la enfermera ha manipulado inadecuadamente, la jeringa me ha lastimado, pésimo, me ha causado un terrible problema, digamos, hecho ilícito. Hecho ilícito. ¿Ya? Y como les digo, la mordedura de un perro, hecho ilícito. Pues estoy en la casa y llega una piedra gigante, no sé de dónde, alguien ha lanzado y me ha causado daños, hecho ilícito. ¿Están descritos específicamente esos casos en la ley como hecho ilícito? No. Simplemente están señalados genéricamente en el 984. Y en la medida en que cumplas con los requisitos del 984, bueno, puedes iniciar el proceso civil, ¿no? Esa es la primera diferencia. ¿Se dan cuenta? Segunda diferencia. Los delitos, como ustedes saben por todos sus estudios realizados, se caracterizan porque son personalísimos, intuito personae. Entonces, si una persona ha cometido un delito, a ese hay que juzgarlo, a ese hay que imponerle una sanción, ¿no? Siempre y cuando sea imputable y entienda lo que está haciendo, claro. Porque si esa persona
no es identificada, no se puede imponer sanción a otra, ¿no? O peor, si fallece, no se puede imponer sanción penal a sus herederos, previo trámite declaratoria. No, pues, no, porque la responsabilidad penal es personalísima, es intuito personae, ¿ya? Es personalísima, ¿ya? Claro que en ese ámbito hay excepciones que los penalistas a veces no nos pueden responder, porque al docente tienes que decirle, a ver, doctor, un segundito. Usted señaló en varias oportunidades que el delito es personalísimo. Evidente, te va a decir. Muy bien. Entonces, en el caso de las personas jurídicas, dices, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que ha causado daño a otra persona, una estafa, ¿no? Un abuso de confianza, digamos, que una empresa me ha causado. ¿Por qué se tiene que sancionar y meter a la cárcel al representante legal de la empresa? Que en este caso el representante legal ni estaba en el lugar, ni está en Bolivia quizás, ni ha visto ni sabe nada del problema. Eso hay que preguntar. Seguro en ese momento el docente va a decir, listo, aquí terminamos, se acabó la clase, va a decir seguro. Porque rompe con la regla del carácter personalísimo de los delitos. Por regla, los delitos son personalísimos. Al que ha causado el delito, a ese se lo tiene que sancionar. ¿Y por qué? Pues en el caso de las personas jurídicas se sanciona al representante legal. Ojito, y alguna vez ya hicimos un foro debate con un penalista. Me encantó, estaba muy interesante. Debido saber, en la universidad nos enfrentamos terriblemente, ¿ya? Ojalá al retornar a las clases presenciales podamos organizar algo parecido. En cambio, en materia de hechos ilícitos, me refiero al ámbito civil, estos se caracterizan porque son impersonales. Los hechos ilícitos no son intuito personal. Por lo tanto, si mi hijo menor ha causado daños, yo debo hacerme cargo. ¿Ven? No se recae sobre el niño, se recae sobre el papá, sobre la mamá o sobre el tutor. Lamentablemente. 1, 2. Si soy maestro de escuela, ¿ya? Estoy trabajando en el aula con los niños y entre los niños hay un problema grave y se causan daño, no tiene que responder el niño, agresor, el maestro tiene que responder, pagando la indemnización, Por eso es profesor, por eso sabe, pues, de pedagogía y psicología, y por eso está a cargo, ¿no?, de ese niño mientras está pasando clases. Yo no podía hacer ese control, pues yo soy el papá. Yo he dejado a mi niño bajo control del profesor. Y entonces él tiene que hacerse cargo. Si el daño se ha producido en el recreo, el profesor ya se libera, ¿no? El director tiene que responsabilizarse. Porque durante el recreo el director está pues en control, mirando, controlando, vigilando. Para eso tendrá que contratar regentes, niñeras, depende de la edad también, ¿no? Cualquier cosa que pase con esos niños en el recreo, el director. Y si ha terminado la clase y todos salen, los niños se van, y de ahí se produce el daño, entonces
de la puerta de salida para más allá, el padre de familia ya se responsabiliza. Entonces yo tengo que ahorita ver, ¿no? Decir, uy, ya va a salir mi hijo, ya va a ser las 12. Tengo que ir pues, a recogerlo, lógicamente, o mandar a alguien para recogerlo, porque yo soy responsable desde que el niño abandona la escuelita por cualquier daño que haga o le hagan. Entonces depende, ¿ven? Depende. Para que vean en estos ejemplos que la responsabilidad civil por el pago de la indemnización, digo, no es personal. Incluso por culpa de mi perrito, yo tengo que pagar. Quizás en estos momentos mi perro está mordiendo, no sé dónde, porque se me ha escapado, etc. Yo tengo que pagar. Aunque se haya escapado, dice el código, como vamos a estudiar. Por lo tanto, esto demuestra que la responsabilidad civil por el pago de la indemnización no es intuito personae, como la penal. No. ¿Ya? Pero además, recordarán que si en materia penal el culpable fallece, ahí se extingue, ¿no ve? La acción. Ya no va más lo penal, porque ha muerto el responsable, el denunciado, el imputado, el acusado, el procesado, el condenado, ha muerto. Entonces ahí se va a extinguir la acción penal. Y en civil, no. En civil, aunque haya fallecido la persona que ha causado el daño, la obligación de resarcimiento se transmite a los herederos. Se transmite a los herederos. Entonces, si mi hijo ha causado un grave daño, yo estaba por pagar la indemnización y también llego a fallecer, mis herederos, ¿no ve? Tienen que encargarse de pagar esa indemnización, porque es civil, como cualquier deuda, se va a transmitir a los herederos. Esa es otra gran diferencia entre lo que es un delito y lo que es un hecho ilícito. Otra diferencia es que de la comisión de los delitos emerge la responsabilidad penal, ¿no ve? Perfecto. ¿Y qué busco con la responsabilidad penal? Bueno, antes, como decía Francisco Carrara, se buscaba el castigo, ¿no? Así era antes, ¿no ve? Castigo. Que este sujeto pague, decía, lo que le ha hecho a la sociedad con ese delito. Hoy ya no es así, ¿no? Hoy esa noción ya ha cambiado. Hoy decimos una sanción y su rehabilitación, decimos, ¿no? Su readaptación, pobrecito, ¿no? Entonces, esa es la noción que ha cambiado, ¿no? Hoy lo que se busca es una sanción, una pena y su reinserción, esa es la palabra, a la sociedad. ¿Ya? En cambio, en materia civil, lo que se busca es la reparación, el resarcimiento de los daños y perjuicios. Si bien la persona ha fallecido, no tenemos la posibilidad de devolverle la vida. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto no quisiera, ante la muerte de un niño, devolverle a la madre a su hijo? Pero es imposible. Entonces, ¿qué debo hacer desde el punto de vista civil? Reparar en lo posible, resarcir en lo posible esos daños y perjuicios. Generalmente con dinero. ¿Qué más se puede hacer? Generalmente con dinero. Y si vivimos en el área rural, con productos. ¿Qué puedo hacer? Ya unos cuantos quintalitos. O te lo trabajaré. Esa es la reparación civil. Eso es lo que se busca en materia civil. ¿Ya? Lamentablemente, pues no podemos pretender revivir al niño. No se puede, pero
le daremos este dinero para que un poquito se tranquilice, tal vez pueda viajar, distraerse, ¿no? Comprarse algunas cositas para olvidar a ese niño. Ojito, ¿eh? Esa es la noción de carácter civil, ¿ya? Y lo más interesante en esta partecita, yo creo, es la imputabilidad. Ahí está. La famosa imputabilidad, que en penal es a partir de los 14 años, ¿no ve? Era 16, con el nuevo código del niño, niña, se ha modificado esa parte a 14, ha surgido el proceso penal de la juventud. Bueno, no sé qué estarán haciendo en esa área. En cambio, en civil, hace siglos, la imputabilidad es desde los 10 años. En materia civil, estoy diciendo. Y solamente para hechos ilícitos. Porque alguien debe decir, no, pero para contratos se necesita 18 años. Eso es para contratos. También te recuerdo que para otorgar testamentos se necesitan 16 años. Pero yo digo para hechos ilícitos. Ojito, y esto pocos lo saben, ¿eh? En materia de hechos ilícitos, un sujeto responde, no corporalmente, civil, patrimonialmente, desde los 10 años. A partir de los 10 años, un sujeto es imputable civilmente hablando. Entonces, hagamos a ver los siguientes ejercicios. Primera. Este niño de 9 años acaba de causar un grave daño. Ha roto todos los bits de su escuelita, ha destrozado un vehículo, ha hecho embarrancar un carro porque estaba abierto, se ha entrado, ha jugado con freno de mano y lo ha soltado y el carro adentro. ¿Qué hago? A ver, penalmente nada. Ya, cuidado también digan, no, aquí no se preocupe, a la cárcel. No, entonces penal no, está mal. El derecho penal es de última ratio. ¿Cómo se olvidan de eso? No es de última aplicación. ¿Ya? Cuando no hay otra alternativa, recién hay que ir al penal. Porque si vas por todo al penal, los civilitos vamos a hacer que vuelva al ámbito civil. ¿Ya? En este caso, nada que ver penal, ¿no? Es un niño de 9 años. 1, 2. De acuerdo a los artículos 988, 989, este niño es inimputable civilmente. No puedo recaer sobre sus bienes si tuviera. Hay niños que pueden tener una herencia, ¿no? Pero aquí, aunque tenga, no puedo hacer nada sobre él, sobre sus bienes, digo. Entonces, ¿qué hago? Directamente tengo que recaer sobre el patrimonio de su papá, de su mamá o de su tutor o de quien estaba a cargo, ahí está, de su profesor, de director. ¿Por qué directamente sobre el patrimonio del papá, mamá? Porque el niño es inimputable. Es inimputable, tiene menos de 10 años. Primera hipótesis. Segunda, el niño ha causado daños graves, materiales o morales. Sin embargo, el niño tiene ya más de 10 años. Eso quiere decir que es imputable. ¿Ya?
Entonces vamos a suponer que ya tiene 10 años. 10 años. Este niño es imputable. Lo primero que tengo que hacer, porque es imputable, averiguar si tuviera algún bien a su nombre. Tengo que averiguar. Y justo tiene una casa que sus abuelos, alguien le había heredado. O tiene un seguro. Alguien le ha favorecido. Entonces, directo vas a recaer sobre ese bien. ¿Por qué? Porque el niño es imputable. Entonces pido la cárcel más del niño, no es penal. Sobre sus bienes. Sí tiene, estoy diciendo, sí tiene. Raro, pero se da. Lo normal es que no tenga. Entonces, el niño ha causado grave daño, averigua si no tiene nada, pero es imputable. Entonces, usamos lo que dice el código. Si no tiene bienes, directos sobre los bienes del papá, de quien tenía la obligación de cuidar, vigilar, educar. Es increíble. ¿Y dónde sabes eso? Código de familias, de las familias, código del niño. Todos los somos papás, mamás. Es una obligación. No puedes decir yo no sabía, yo no podía. No. Entonces, directamente voy a recaer sobre los bienes de los papás. Aunque el niño sea imputable. ¿Ya? Pero no tiene bienes. Entonces recaigo sobre el responsable civil. ¿Ya? Y alguien dirá, pero ¿dónde dice eso de 10 años? No, que es imposible. 988 del Código Civil. ¿Quién quiere leer, por favor? 988 del Código. Mónica, Patricia. Artículo 988. Daño causado por persona inimputable. Quien en el momento de cometer un hecho dañoso no tenía la edad de 10 años cumplidos o estaba por otra causa incapacitado de querer o entender, no responde por las consecuencias de su hecho a menos que su incapacidad derive de culpa propia. Eso, ven clarito. No responde. Pero no está hablando de una responsabilidad penal. Está hablando de una responsabilidad civil. Y si es que tuviera bienes, más yo aclararía ahí en el código, si es que tuviera bienes, algún tipo de patrimonio. Pero también hay una salvedad, ¿no? Al final dice, salvo que derive de hecho propio. Eso quiere decir que hay personas mayores que para cometer un hecho dañoso, primero se embriagan, qué lindo, o se drogan, y en ese estado cometen el hecho civil, hecho ilícito o delito. Y después dicen, no, estaba ebrio, no me acuerdo, y con eso quieren salvar su responsabilidad civil o penal. Precautelando ese aspecto, el código aclara, ¿no? Y dice si la persona intencionalmente, claro, se hubiera incapacitado de entender o de querer mediante embriaguez, drogadicción, etc. Y en ese estado hubiera causado el hecho ilícito, igual tiene que responsabilizarse por la indemnización. Entonces, hay que tener cuidado. De todas maneras, como han escuchado, el código claramente habla
de los 10 años. Y eso es refrendado por el artículo 989. ¿Quién quisiera leer? 989, Graciela. Artículo 989. Resarcimiento del daño causado por persona inimputable. Parágrafo primero. El resarcimiento del daño causado por el menor de 10 años o por el incapacitado de querer o entender se debe por quien estaba obligado a la vigilancia del incapaz, excepto si se prueba que no se pudo impedir el hecho. Parágrafo segundo. Si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, el autor del daño puede ser condenado a una indemnización equitativa. Listo. Está eso más claro todavía, ¿no? Habla de que si el sujeto que ha causado el daño es inimputable, entonces la indemnización debe ser pagada por quien estaba a su cargo, dice, ¿no? Y se está refiriendo al papá, mamá, profesores, también a los que somos patronos. Digamos, tenemos una menor trabajando en la casa. Y digo menor porque ustedes saben que en materia laboral las personas podemos celebrar contratos de trabajo desde los 14 años. Está permitido. Pero si es de 14 hasta los 18 y causa algún daño, yo tengo que pagar. Como patrón, no. Eso también está en el Código Civil. Entonces, dice claramente y hace referencia el 989 al carácter impersonal de la responsabilidad civil. De tal manera que no siempre responde la persona que ha causado el daño en civil, ¿no? Puede ser otra la persona que se encargue de ese aspecto. En definitivas, si quiero ir a juicio con una demanda civil de pago de indemnización por hecho ilícito, debo presentar pruebas suficientes sobre incumplimiento de una obligación. Tengo que buscar esa obligación prevista en la ley. Seguramente Código de las Familias, Código del Niño o Niña Adolescente. Si voy a ir contra un profesor, Ley Avelino Signani y demás reglamentación que existe en materia de educación, pero tengo que mostrarle al juez, ¿ya?, que ha habido el incumplimiento de una ley, de una obligación prevista en una ley. 2, debo demostrar que ha habido conducta humana. ¿Ya? Conducta humana. Y esa conducta tiene que ser culposa o dolosa. Eso tengo que probar. Luego, solicitar pruebas sobre la existencia de algún daño. Tiene que haber daño. Sin daño no hay nada. Tiene que ser comprobado. Entonces, ahí anoto daño material o daño moral. A este respecto quiero aclararles algo y proponerles para que puedan redactar su tesis de grado. En materia de daños morales, si se trata de un contrato que se ha incumplido, en nuestra legislación solo puedes pedir indemnización por daños materiales. No puedes en Bolivia pedir indemnización por daños morales cuando deriva, estoy aclarando, de incumplimiento de un contrato. Eso quiere decir que en Bolivia, si no pagas una deuda fuerte, seguro que vas a causar no solamente daños materiales, sino daños morales o psicológicos al acreedor.
Ya, el acreedor se preocupa, no duerme, no come, se pelea con su familia, se pelea con su jefe por su dinero, porque le han incumplido. Tú sabes, ahora más que nunca, sufrir esos perjuicios son terribles. Entonces, vamos a tribunales, no te van a pagar daños morales. En Bolivia no está previsto ese aspecto en materia de contratos, vuelvo a repetir. No obstante que en la mayoría de los países latinoamericanos sí se permite exigir, cuando se incumple una obligación contractual, la reparación de daños materiales y la reparación de daños morales. En cambio, cuando se trata de incumplimiento de una obligación extracontractual, ahí sí permite nuestra legislación exigir el pago de daños materiales y daños morales. Entonces, en esta partecita de aquí arriba, estamos fallando. Hay un vacío que puede tranquilamente ser llenada con un trabajo de investigación. Eso para tu titulación, digo. ¿Ya? Para que al final no estés viniendo, me digas, doctor, no tengo nada de temas, todo también ya está regulado, no hay temas, no, hay harto para hacer, hay harto para poder elaborar una tesis de investigación. ¿Ya? Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. ¿Ya? Otro elemento que hay que probar para hablar de hechos ilícitos, especialmente ya en tribunales, es la relación de causalidad. Hay que demostrar la relación entre causa y efecto. Tiene que ser una relación lógica y dialéctica entre la causa y el efecto. La causa es la conducta del sujeto y el efecto es el daño. Entonces, tiene que haber causa, efecto. Esa relación de causa y efecto, ¿no? Y ustedes han visto en la película, para demostrar esa relación, a veces hay que gastar bastante dinero o ser muy suspicaz para poder demostrar esa relación, ¿no? Alguna vez te dije de un ejemplo donde esta persona conduciendo a toda velocidad causa un grave accidente de tránsito con daños personales. Le quieren hacer un juicio al conductor y el conductor se defiende aduciendo que evidentemente ese día estaba conduciendo a esa velocidad prohibida porque antes de salir de casa había tenido problemas con su esposa, ¿no? Había tenido problemas y le había hecho renegar, ¿ya? Le había molestado mucho la señora y ese habría sido el motivo por el que el señor estaba molesto, ha conducido a velocidades prohibidas y ha causado daños terribles. Por lo tanto, dice él, que sea mi esposa la que pague la indemnización. Ahí no hay relación lógica, ¿no? Ahí sí que no hay relación lógica. Es un absurdo lo que está planteando el Señor. Porque lo que yo veo acá es la conducta del Señor como causa del hecho ilícito. Y este daño es el efecto. Y ahí está la relación de causalidad. Es el conductor, que es imputable además civilmente, el que debe encargarse de pagar los daños y perjuicios. A eso me refiero, solo un ejemplo claro, pero didáctico, para entender ese último elemento vinculado a la relación de causa y efecto. Listo.
Ahí termina este penúltimo tema, porque después vamos a ingresar al 16. Ahí sí vamos a hablar de diferentes clases de responsabilidad ya por hecho ilícito. Pero eso lo vamos a dejar ya para la siguiente clase. Entonces, atentos a la lista. Ajuacho. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Arias. Arias. Presente, Riam. doctor. Buenos días, doctor. Sí. Balahar. Israel. Presente, doctor. Muy buenos días. Buen día. Chacón. Oscar. Presente. Chacón. Oscar. Sí, doctor, presente, buenos días. Buen día. Una interferencia, Gordo. doctor. Ricardo. Buenos días, doctor. Ricardo Cordón. Buen día. Costas Jan. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Flores Miriam. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Flores Norma. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Hanco. Mónica. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Laruta. Raúl. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Luna Windsor. Sí, doctor, buen día, presente. Buen día. Mamani Matilde. Buen día, doctor, presente. Buen día. Mendoza María. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Mendoza Eugenia. Buen día, doctor, presente. Buen día. Ordóñez Guido. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Peñalosa. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Kenta René. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Kisbert José. Kisbert. Quispe Graciela. Presente, doctor. Buen día. Ribert. Ribert. Doctor, Rivas. buen día. Ribert. Sí, doctor, Rivers Bustamante Menéndez. Rivas Brandon. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Suárez Elena. Presente, doctor, buen día. Buen día. Torrico Cristian. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Uño Neiber. Uño. Vera Fernando. Doctor, presente. Buen día. Buen día. Y Yujra Freddy. Doctor, buenos días. Presente, doctor. Buen día. ¿Alguien falta? Doctor, Neiber Ruño, presente. Por favor, doctor. Ya, perfecto, ya está. Doctor, ¿Alguien más? me acabo de conectar, mi Gracias, señal se doctor. fue. Doctor, ¿me escucha? Sí, pero no me dices tu nombre ni nada. José Pedro Quisbert Calle. Ya. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Ahí quedamos, chicos. Muchas gracias. Ya nos vemos la siguiente. Buen día. Doctor, buenos días. Una consultita. Doctor, Sí. por favor, quería quedar para el examen de la segunda etapa, si podemos quedar la fecha, doctor, si podría ser el día 11 de diciembre, que cae sábado, por favor, doctor. Perfecto, depende de ustedes, chicos. Sí, podemos por eso aprovechar. estaba comentando, doctor. Soy uno de los representantes del paralelo. Pero aquí en las instrucciones dice del 4 al 10, dice los exámenes. No, indica del 6 al 11, doctor, desde el lunes 6 de diciembre hasta el sábado 11 de diciembre. Ya. Si es así, no hay problema. Ya, ¿Están de entonces acuerdo lo voy los demás? ¿Hay algún ya hemos lío, hablado, chicos?
¿Qué más? No, Ay, estamos de acuerdo, doctor. Ya hemos coordinado con nuestros Todos de acuerdo. representantes. Perfecto, perfecto. Digamos, coordinado, doctor. Le agradezco, muy amable, doctor. Un buen fin de semana. Hasta luego. Chicos, sábado 11 de los temas que hemos avanzado en esta parte nomás, no todos, solo los bolos que hemos avanzado en esta parte. Perfecto, doctor. Nos vemos el lunes, compañeros. Un minutito me puede llegar. Un minutito, regáleme, doctor, para darles un mensaje a mis compañeros, por favor, porque luego es difícil. Un minutito, regáleme. Compañeros, indicarles de que hoy no vamos a reemplazar la clase de Derecho Agroambiental, porque no hay supervisor, me indica la docente. Solo eso, compañeros, no hay clases después de Derecho Civil. Gracias, doctor, un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Disfrute del fin de semana con responsabilidad. Igualmente. Adiós. Ya nos vemos. Hasta Chao, luego. Israel. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Brandon. Hasta la próxima semana, hasta la próxima clase, doctor. Chao, Graciela.